Este es un pasaje extraído del programa. Mexicano, un inmigrante mexicano, por estar tan cerquita de su país, pues es como una extensión, pasa a ser una extensión. Por favor, el como minuto que cruzas la frontera es completamente diferente. ¿Una extensión de qué? Pero como hay mayoría y como hay la historia de que California en algún tiempo fue parte de México, pues dicen, no, pues yo sigo estando en mi país. Pues mira, California originalmente era de los indígenas, vinieron los españoles y los mexicanos y se lo quitaron, y después vinieron los gringos y se lo quitaron a los mexicanos. Totalmente, que el único que perdió aquí fue el dueño original, que fueron los indígenas. Ese lloriqueo de que se perdió de México, so what? Digo, las tierras se pierden. Cuando llegó Hernán Cortés a México, se lo robó a todos los indígenas. Continuamos con el programa. Bienvenidos a lasvirtudes.org. Soy Juan Andrés con mi compañera María García. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. La nota es: los mexicanos pierden importancia en los Estados Unidos. Un estudio revela diversidad cultural y económica crece entre hispanos en los Estados Unidos. Y este estudio es de la Universidad de Brown University y muestra importantes diferencias, y como son cada vez más evidentes cuando se hacen estudios de los hispanos, los resultados reflejan principalmente la experiencia de los mexicanos, que son más del 60% del total de hispanos en los Estados Unidos. Muchos grupos no mexicanos están creciendo a un ritmo más rápido y les va mejor económicamente, según el estudio. Los hispanos que no son mexicanos son mucho menos segregados de lo que se creía. En otras palabras, están diciendo que el mexicano viene aquí, se encierra en su barriada y no quiere mezclarse con las otras culturas, y que los centroamericanos y suramericanos, los argentinos, los colombianos, los peruanos, los costarricenses, hondureños, salvadoreños, se mezclan con otras culturas aquí y se vuelven parte de la cultura americana con más facilidad que el mexicano nada más está como que quiere segregarse dentro de este país. Solamente con los de su grupo. Eso. Pues tú vives yo no vivo en una barriada segregada aquí en los Estados Unidos. Yo vivo en una barriada mixta. Aquí donde yo vivo hay asiáticos, hay indios de la India, hay un que otro afroamericano, hay hispanos, hay anglos, pero en la barriada donde tú vives, por ejemplo, es muy mexicana, ¿verdad? Mayormente diría que sí, aunque se ve gente centroamericana, es de números muy reducidos. Bueno, se ven gente centroamericanas, pero cuando tú viajas por la calle, todos los negocios son taquerías y pura comida mexicana. Yo nunca he visto un restaurante que diga pupusas muy cerca de la área donde tú vives. No, donde yo vivo encuentra variedad de todos los estados de la República Mexicana. Correcto. Representado cada uno allí con honor. Exactamente, que tacos de Tehuantepec y no sé qué. Tú eres un buen ejemplo de lo que este estudio explica. Que tú te sientes muy a gusto viviendo entre tu gente en este país, aunque tú trabajas en un lugar que está mixto, tú vives en una barriada mayormente mexicana. A ver, déjeme ponérsela así. Digamos que cuando alguien emigra de su país y llega aquí, siempre va a llegar con alguien que conoce, ya sea una persona del mismo pueblo, un familiar, algún amigo. Tiene que conocer a alguien que lo reciba acá, y entonces así comienza. Ahora, no sé si porque nuestros compañeros que vienen de otros países lejanos están más lejos y son más arriesgados, porque ya en el momento en que está viniendo de un país mucho más lejano y llegando a este que es completamente desconocido, inmediatamente puede identificar a esa persona como una persona dispuesta a tomar riesgos, y riesgos grandes. Y ya que ha arriesgado tanto,
no le queda más que seguir arriesgando. Y pienso que un inmigrante mexicano, por estar tan cerquita de su país, pues es como una extensión, pasa a ser una extensión. Por favor. El minuto que cruzas la frontera es completamente diferente. ¿Una extensión de qué? Pero como hay mayoría y como hay la historia de que California en algún tiempo fue parte de México, pues dicen, no, pues yo sigo estando en mi país. Pues mira, California originalmente era de los indígenas, vinieron los españoles y los mexicanos y se lo quitaron, y después vinieron los gringos y se lo quitaron a los mexicanos. Totalmente, que el único que perdió aquí fue el dueño original, que fueron los indígenas. Ese lloriqueo de que se perdió de México, so what? Digo, las tierras se pierden. Cuando llegó Hernán Cortés a México, se lo robó a todos los indígenas. Ese es un cuento viejo. Ay, pero regresando usted sabe, a la nota de que estamos hablando. No, pero usted sabe que los mexicanos, aparte de broncudos, pues flojos, porque, mire, una persona peruana, un inmigrante peruano, centroamericano, eso, que viene de tan lejos, le interesa progresar. ¿Cómo progresa? Lo primero que hace es adoptar el lenguaje. El mexicano flojo porque dice, ay, no, mira, pues yo llego aquí en mi barrio, todo el mundo habla español, yo voy a donde quiera y puedo comprar lo que quiero, todo el mundo me entiende. Ahora ahí sí estoy de acuerdo, que muchos de los centroamericanos vienen, aprenden el inglés y se integran. Y los mexicanos como que se sienten más a gusto hablando el español, y muchos de ellos batallan con el inglés y se salen después de unas semanas en las escuelas, y por eso permanecen en sus barrios, porque los barrios son técnicamente barrios hispanos donde se habla nada más el español. Vamos a seguir con la nota. Sí, pero dígale a cualquier mexicano eso y le va a decir, no, tú estás loca, tú estás loco, porque, mira, yo la razón por la que no voy a la escuela es porque tengo que trabajar para mantener a mi familia. Sí, pero también el centroamericano tiene que pasar por lo mismo y tiene que trabajar también, pero sí va a la escuela y aprende. ¿Y cuándo lo hace? Después de trabajar, ya después de que ha cumplido con todas las obligaciones, ahí está quemándose el coco para progresar. En ese sentido, digamos, los mexicanos, la mayoría, muy conformistas. Bueno, mientras que el número de hispanos que se identifican como mexicanos ha incrementado un 137% en los Estados Unidos entre 1990 y el 2010, los que tienen otro origen han crecido a un ritmo mucho más rápido. Por ejemplo, durante ese lapso de 20 años, se estima que la población hondureña en Estados Unidos aumentó 383% comparado al 137% del mexicano. Y 289 de los guatemaltecos, 289% de crecimiento entre los guatemaltecos, y de los peruanos 204% comparado al 137%. Y claro que si siguen estos aumentos, va a llegar el momento donde el mexicano va a ser una minoría, porque recuerda que todos estos grupos representan el 40% y los mexicanos el 60%. Pero tengo yo que darle crédito a los mexicanos en cierto modo, pues, porque, mire, también que las leyes de inmigración son muy tajantes para los mexicanos. No tienen la misma facilidad que, por ejemplo, los salvadoreños o los hondureños, a quienes se les extienden visas, a quienes se les dan permisos de trabajo. I don't think so. Mira, si eso hubiera sido cierto, no hubiera tanto centroamericano en Tijuana tratando de darse el brinco a los Estados Unidos. Hay un problema grandísimo de indocumentados en México viniendo de Centroamérica queriendo cruzar la frontera estadounidense. Nuestros programas son de más larga duración y en YouTube estamos limitados a 10 minutos. Si gusta escuchar el programa completo, por favor encuéntrenos en el www.lasvirtudes.org. Ahí puede encontrar el punto donde paró de escuchar y solamente escuchar la porción que todavía le falta para completar el programa.